La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del cuidado de la microbiota desde la alimentación con la licenciada Noemí Brites, nutricionista. Y para recordar un poquito qué es la microbiota y por qué es tan importante cuidarla, vamos a ver esta placa que dice lo siguiente. El cuerpo está colonizado por millones de organismos que superan el número de sus propias células. Es en una proporción de 1 a 10. La mayoría vive en el tracto digestivo. A este mundo microscópico se lo denomina microbiota. Hay alimentos que proporcionan beneficios a nivel intestinal y ayudan a mejorar la salud en general, por lo que cuidar los microorganismos que conviven en nuestro tracto intestinal cura y previene enfermedades de toda índole. El secreto está ahí, en el intestino, en la microbiota, y de esto vamos a hablar con nuestra invitada en instantes nada más. Al inicio del programa quiero agradecer a estas marcas y a estas empresas que me cuidan. Muchísimas gracias por estar conmigo. También quiero hacer el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Siempre hay algo por lo cual agradecer y nos pone del lado bueno y positivo de la vida. Desde ese lugar te decimos bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestra invitada y ya estamos de vuelta. Con nuestra invitada, ella es la licenciada Noemí Brites, nutricionista, a quien saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noemí? Súper bien, Vivi. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor realmente estar aquí para compartir con la teleaudiencia sobre todo esto nuevo que es la microbiota, sobre cómo la alimentación influye sobre la microbiota para el beneficio del huésped que seríamos nosotros. Así mismo. Bueno, y nosotros también entusiasmados con el tema de la microbiota, porque con el doctor Pablo Peña, que fue quien nos trajo la idea de la microbiota ya hace varios años, compramos esa idea, nos enganchamos y realmente es maravilloso. Y quienes ya hicimos, me cuento yo esta experiencia, quienes ya hicimos un tratamiento para mejorar la microbiota, de verdad te sentís mejor, la vida te sonríe, se solucionan muchos problemas que uno a lo mejor no sabía cuál era la causa y para poder atacar eso, y es genial. Bueno, y de eso vamos a hablar contigo, Noemí. La importancia de la microbiota y cómo cuidar, o sea, realmente la microbiota depende de lo que comemos, es nuestra microbiota. Así mismo. Como anteriormente en algunos programas ya se estuvieron diciendo, ¿verdad? Nosotros tenemos un conjunto de microorganismos a nivel intestinal que es la microbiota intestinal, los cuales actúan de forma beneficiosa para el hospedador. En un momento dado se puede producir lo que es una fase llamada disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? La disbiosis es el desequilibrio de estos microorganismos en ese sector a nivel intestinal. ¿Qué produce ahí? Quiere decir que las bacterias beneficiosas disminuyen y las bacterias benéficas aumentan. Entonces, a raíz de esa causa, surgen patologías a nivel del hospedador. Pueden surgir enfermedades gastrointestinales, puede haber problemas de diabetes, obesidad, en fin, un montón de enfermedades que nosotros pensamos que la raíz de la causa es desde afuera hacia adentro, pero nosotros tenemos entendido y ya tenemos las pruebas suficientes, científicamente comprobado, de que a raíz del intestino surgen montones de enfermedades.
Bueno, ahora, esto se puede mejorar con la alimentación. ¿Hay algunos alimentos que vos podés decirnos ya así rápidamente, antes de entrar a hablar en profundidad, que serían malos para la microbiota? Sí, totalmente. Ahora estamos en un mundo totalmente industrializado. Lo que normalmente daña a la microbiota son los alimentos altamente procesados, todos los alimentos empaquetados, todos los que son altamente azucarados, los que tienen una gran cantidad de harinas refinadas sobre todo, atendiendo también de que dentro de esas harinas, principalmente el que más daña a nivel intestinal es el gluten. ¿Por qué? Porque el gluten actúa sobre ese intestino y lanza una señal para que una sustancia se active en el intestino y pueda haber una permeabilidad. Y al haber esa permeabilidad es cuando acceden algunas toxinas en ese intestino y por ende se pueden desencadenar algunas enfermedades también en el organismo. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Tenemos varios materiales que queremos mostrar y después consultar con nuestra invitada. Vamos con este primer material, por favor. Microbiota intestinal. Más del 70% de los microorganismos se encuentran allí y tienen gran influencia e impacto en nuestra salud. Conocida actualmente como un nuevo órgano y el mayor órgano endocrino del organismo, influye sobre el cerebro, el hígado, el páncreas, la tiroides, el sistema inmunológico, entre otros. Bueno, es así, licenciada, lo que decía este material. Que sí, es así. Más del 70% de estos microorganismos tienen influencia y impactan en la salud nuestra, ¿verdad? Sí, totalmente, porque a través de estos microorganismos a nivel intestinal se producen montones se sintetizan montones de vitaminas, hormonas inclusive. Por eso es muy importante la parte de los microorganismos a nivel intestinal y está en nuestras manos cuidar y darle los mejores alimentos a esos microorganismos para que puedan funcionar a defensa nuestra también. Claro, que estén a nuestro favor. Que estén a nuestro favor, justamente. Que haya equilibrio, ¿verdad? En los bichitos, como decimos nosotros, sí, porque normalmente nosotros vemos en el consultorio algo que es algo común entre todos los pacientes. Todos los pacientes tienen un grado de disbiosis. ¿Qué es disbiosis? La disbiosis es el desequilibrio de los microorganismos a nivel intestinal. Entonces, estos pacientes, como ya están teniendo ciertas patologías, entonces llegan con un grado de disbiosis, van de la mano enfermedad más disbiosis. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de revertir esas disbiosis dándole al paciente los alimentos más naturales posibles, ¿sí? Evitando todo lo que sea la parte industrializada, hacemos toda la anamnesis alimentaria al paciente, vemos su historia de alimentación, cómo esa persona se está alimentando, si está exagerando con los panificados, con los productos con harinas refinadas, con azúcares refinados o con alimentos que tienen alta concentración en fructosa, por ejemplo, que daña muchísimo también la microbiota. Entonces, le damos una guía a ese paciente a modo de que pueda ayudar a sanar esa microbiota. Por ende, revierte su enfermedad. Y por ende, a raíz de que revierte esa enfermedad, algunos llegan queriendo bajar de peso nada más. Y al revertir esa enfermedad, a consecuencia bajan de peso y llegan a su normopeso. Pero ya es a consecuencia. Claro. Lo primero es la salud. Obvio, lo primero es la salud. Y esto es genial. Porque insistimos mucho en que hay mucha gente, la mayoría de nosotros, que a lo mejor no tenemos una enfermedad así definida, un problema definido, sino que tenemos cansancio, dolores de cabeza frecuentes, desgano, de repente te duele algo que no sabes qué, o sea, te duele acá, te duele allá, después te pasa, o sea, no estamos confortables en nuestro cuerpo, con nuestro organismo.
Y eso tiene mucho que ver con cómo está la microbiota. Claro, tiene muchísimo que ver porque como te estaba diciendo, la microbiota da un papel fundamental en la síntesis de hormonas también. Son las que producen la dopamina, la serotonina. A nivel intestinal se producen estas sustancias. Entonces, la persona se siente mejor cuando tiene una microbiota bien alimentada y bien equilibrada. Bueno, y esa es nuestra misión en el programa de hoy, licenciada, es hablar de eso y que todos podamos aprender cómo tener ese equilibrio, ¿verdad? Cómo obtener, cómo llegar a ese equilibrio. Y tengo la sospecha que tiene mucho que ver la alimentación. Así mismo, totalmente. Bueno, y de eso vamos a seguir charlando. Y ahora tenemos otro material que habla de el chequeo intestinal. A ver. Funciones principales de la microbiota intestinal. Contribuye a la producción de las vitaminas K, B12, biotina, ácido fólico. También se encarga de la fermentación de los hidratos de carbono no digeribles, fuente de energía importante para la proliferación bacteriana y ácidos grasos que, según estudios, tienen un efecto antiinflamatorio y parecen ayudar a impulsar la diferenciación de las células inmunitarias llamadas T reguladoras. Además, podrían desempeñar un papel importante en la protección contra el cáncer colorectal. Bueno, el material era funciones principales de la microbiota intestinal. Yo estoy tan así acelerada porque me gusta este tema que me apresuré. Esto es, entonces, ¿cuáles son las funciones principales de la microbiota intestinal? Si nos podés explicar otra vez. Vimos el material, pero nos gustaría verlo. Bueno, así como estaba diciendo en el material, una persona cuando aumenta, por ejemplo, los alimentos ricos en fibras saludables, ya sea soluble o insoluble, lo que hace es alimentar a esta microbiota. Esta microbiota lo que hace es producir ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué son estos ácidos grasos de cadena corta? Son unos componentes que ayudan a la desinflamación a nivel del órgano, a nivel de todo el cuerpo. Entonces, revierte la inflamación, revierte la enfermedad y entonces por eso la causa principal del por qué tenemos que aumentar nuestro consumo de fibra diaria, aumentar nuestro consumo de frutas, vegetales, granos, en fin, un montón de alimentos que benefician específicamente a la microbiota. Licenciada, le quiero hacer una consulta. Estamos hablando de comidas saludables, naturales. También vemos en el mercado mucha oferta de lo que es fit, de lo que es light. Entonces es como que uno asocia que light es salud y fit es salud. Sin embargo, están empaquetados, son alimentos procesados. ¿Eso funciona, hace bien o debemos no consumir? Bueno, yo recomiendo primeramente fijarse en la tabla de valor nutricional de esos alimentos para saber si realmente es lo más natural posible. Porque hay algunos productos que dicen light, pero te fijas en la tabla de composición de los ingredientes. Tiene un montón de cosas, de nombres extraños que no conocemos, ¿verdad? Y no sabemos cómo puede después repercutir otra vez en nuestro organismo. Sí. Entonces, lo preferible es ir a lo más natural posible para cumplir la misma función. Por ejemplo, consideramos la avena libre de gluten. Eso podemos aportarle al organismo, por ejemplo, a un deportista que quiera aumentar su valor proteico. Entonces ya eliminamos esas barritas proteicas que tienen algunos componentes tóxicos también. Pero la avena tiene gluten. La avena tiene un porcentaje muy poquito de gluten. Y la avena sin gluten es la que está, vamos a decir, disminuida en su composición. Ya. Yo no sabía ni que existía avena disminuida. Sí, existe. Mira vos, qué genial. Sí. Bueno, entonces, pero lo mismo hay que tener cuidado con esos, con esto que nos propone el mercado también, ¿verdad? Claro. Los alimentos, o sea, de repente dice light y es, no sé, a lo mejor ustedes vieron también, ¿verdad? Alfajor de dulce de leche light. Claro. Entonces, espera, no nos vamos a engañar. O sea, ¿por qué es light? Vamos a mirar. Entonces, Claro, bueno, sí se mismo. usó, ponele, sacarina o algún coso
me salió. Se usó algo que no sea azúcar y cuando se hizo el dulce de leche también se lo hizo con menos azúcar o con una cosa así. Claro, exacto. Pero no es para adelgazar, sino que no es tan engordante. Claro, inclusive las personas que quieren adelgazar, se recomienda evitar directamente estos productos e ir más por lo más natural, por lo más simplificado posible, porque así también evitamos ese, vamos a decir, ese antojo a lo dulce, porque si una persona consume, por ejemplo, una fruta con frutos secos, ya compensa ese hambre que tiene, en vez de comer un alfajor que después te va a dar más hambre y te va a dar más ganas de comer, no vas a desactivar esa señal justamente de querer algo dulce después. Por eso justamente. Perfecto. Bueno, vamos a todo lo que ustedes quieran saber, escriban en las redes sociales y vamos a preguntar a nuestra invitada. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Muy bien, seguimos charlando con nuestra invitada. Ella es la licenciada Noemí Brites, es nutricionista y nos está hablando de cómo cuidar la microbiota desde la alimentación. La microbiota, que es lo que antes se llamaba la flora intestinal, para que más o menos nos ubiquemos, y es lo que pasa dentro del intestino y cómo es importante que eso esté equilibrado para poder sentirnos bien. ¿Y por qué se desequilibra eso? Porque nos alimentamos mal. Básicamente es eso, licenciada, ¿verdad? Claro. O sea, es como que está en nuestras manos ponernos otra vez en camino bueno. Sí, así mismo. Y es por eso que nosotros aprovechamos los medios para enseñarle realmente a las personas, al público, ¿verdad?, sobre qué es lo que tienen que ir consumiendo, qué es lo que tienen que ir evitando. Porque todo lo que tenemos a disposición en el mercado, básicamente el 80% de lo que nos venden es procesado. Sí. Entonces, ¿por qué nos están vendiendo tantos alimentos procesados? Es la pregunta. Claro. ¿Por qué no nos insisten en ver hacia lo natural? O sea que es realmente algo súper importante dar ese camino a las personas. Bueno, y también pensar, o sea, uno tiene que pensar cómo uno se siente después de una comilona de pastas, por ejemplo, ¿verdad? O de muchas cosas fritas, y que en ese momento es una delicia y todo y disfrutas, pero después es como que la panza se te infla, tenés que estar así, no tenés ganas, una somnolencia total. Seguro que a vos también te pasa, a mí me pasa eso y creo que eso es normal porque es así como el organismo reacciona, ¿verdad? Cuando comemos harina, cuando comemos mucha cantidad y muchas cosas que no sé, que hacen trabajar más o mal al organismo. Claro, exactamente. Cuando uno, por ejemplo, se sobrealimenta, vamos a decir, con alimentos muy procesados, justamente las pastas o alimentos muy preparados, altamente condimentados, lo que pasa es que le hace sobretrabajar al organismo. Por eso es que después, por ejemplo, si cenamos a la noche un plato de pasta muy cargado, y más si abusamos con la cantidad inclusive, al día siguiente despertamos cansados, agotados, inclusive algunos con dolores de cabeza. ¿Y por qué es eso? Porque le sobrecargamos a la microbiota, le damos un exceso de trabajo para desintoxicar nuestro organismo de esos alimentos que le pueden causar daño. O sea, esos alimentos intoxican nuestro organismo. Exactamente, sobre todo el exceso de harina, el gluten. Entonces, no discuto de repente que una persona consuma estos alimentos, pero de forma muy moderada. Pero nosotros, como estamos acostumbrados, prácticamente todos los días comemos estos alimentos, estamos muy acostumbrados. Entonces, a raíz de esto es lo que surgen estas enfermedades, por el exceso. Claro, o sea, en un inicio, cuando se habla de buena alimentación, se pone hincapié en el tema de verduras y frutas, ¿verdad? Y proteínas también. Claro. Eso sabemos todos, pero el tema es qué hacemos en el día a día. De repente uno se pone a pensar y pasaron 3 días y uno no comió ni una fruta.
o pasaron 2 días y ni una lechuguita, ni al helecho le miraste así de reojo, nada, todo es harina y carne y arroz y fideo y tortillita, porque así es nuestra comida en general acá en Paraguay, ¿verdad? Sí, y tenemos que meter un poco más porque nos estamos intoxicando nosotros mismos. Claro, así mismo. La población en general, ¿verdad?, está muy acostumbrada a comer lo que tienen más fácilmente de acceso, ¿verdad? O sea que la idea es poder tener un poquito más de disponibilidad, un poquito más de tiempo, darse ese tiempo de poder elegir esos alimentos, no por lo que es más fácil y tenemos a disposición más rápido, sino que a los alimentos que, ya que tenemos ese conocimiento, entonces favorecernos con ese conocimiento y poder aprovechar los beneficios de esos alimentos para nuestro organismo, porque no nos cuesta nada tener una fruta con nosotros de repente, si salimos, ¿verdad? Así como llevamos una barrita de cereal, podemos tener una fruta, o sea que ese cambio de mentalidad nada más es lo que falta. Y también tener en cuenta que una persona debe realizarse ese diagnóstico nutricional para saber cuánto es la cantidad de kilocalorías de repente que una persona necesita para establecer su alimentación balanceada. Claro, hay que consultar, tampoco es decir, dejo de comer y me como 2 lechugas porque eso me va a hacer bien, porque eso te va a hacer mal. O sea, hay que ir a consultar con los profesionales. Pero para mí es importante hacer hincapié en el daño que hace la harina en el organismo. Exactamente. Tenemos varios alimentos que producen daño en el organismo, no solamente la harina. Por ejemplo, está el exceso de alcohol, exceso de los azúcares, muchos alimentos, muchos componentes que están dentro de estos alimentos procesados que realmente hacen mal a la flora intestinal. Disminuye la población de microorganismos beneficiosos para nuestro organismo. Entonces aumenta los microorganismos malos, vamos a decir, los microorganismos que intoxican a nuestro organismo. Claro. El desequilibrio, justamente, ¿verdad? Porque el tema es tener equilibrado eso. Es fundamental tener equilibrada la microbiota intestinal a través de la alimentación. Perfecto. Bueno, tenemos ahora sí otro material. A ver. El chequeo intestinal es un método rápido, accesible y fácil para evaluar el funcionamiento del intestino y la microbiota. El mismo no descarta los métodos realizados en la práctica médica diaria como la colonoscopía, la endoscopía digestiva alta o diversos tests de laboratorio para la prevención y el tratamiento de enfermedades digestivas. El mismo fue creado con el fin de conocer el estado de la microbiota intestinal y seguir un óptimo tratamiento. El chequeo intestinal no solo tiene como objetivo estudiar al paciente, sino también enseñarle el concepto de la microbiota, la importancia de la misma y cómo cuidarla, para así mantenerla en equilibrio. Claro, ahí explica muy bien lo que es el chequeo intestinal. Nosotros realizamos ese chequeo en forma conjunta con el doctor Pablo Peña en la clínica. Lo que realizamos es, primeramente, el paciente llena un checklist en donde se le llenan los datos sobre, por ejemplo, si nació por cesárea, por parto vaginal, porque también eso influye muchísimo en qué tipo de microorganismos tenemos en el intestino. Muchos factores influyen también. Entonces, después de ese checklist, el doctor le evalúa en forma general al paciente, ¿sí? Y luego pasa al área de nutrición, en donde generalizamos todo lo que es la parte de lo que el doctor analizó y pasa con nosotros para evaluar su parte alimentaria, cómo se alimenta la persona, qué es lo que está exagerando, qué es lo que está disminuyendo. Justamente como dijiste, vimos muchísimos casos en donde las personas tienen una alimentación exagerada de estas harinas, azúcares y alimentos ultraprocesados y tienen muy baja alimentación de frutas, verduras y las carnes magras por sobre todo. Entonces, hacemos la evaluación general, de acuerdo a eso sacamos el grado de disbiosis y
le favorecemos al paciente otorgándole una alimentación personalizada, equilibrada y balanceada para que pueda conjuntamente con lo que el doctor le da favorecer ese equilibrio en la microbiota. Y tuvimos muchos casos de que algunos pacientes llegaron con un altísimo grado de disbiosis, dolores de cabeza, dolores reumáticos, y al pasar el tiempo, normalmente 2 meses aproximadamente, revierten todo eso, con esos detalles justamente de la alimentación, porque es sumamente fundamental ese punto. Eso, ¿por qué insistimos tanto acá? Y yo soy muy insistente con esto, porque no es nada más que estamos hablando de nutrición y de alimentación para que vos estés más delgado, más delgada, sino que estamos hablando de salud y que estos alimentos hacen daño porque comemos en cantidad y en todos los días mucho, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, las galletas, ¿viste? Esas galletas gordotas, riquísimas. Bueno, vos comés una, querés comer otra y querés comer otra y es como una adicción porque la harina es adictiva. Claro, exactamente. Lo que pasa es que envía unas señales al cerebro que crean justamente esa adicción. Entonces, lo que tratamos de hacer con los pacientes es quitar esa adicción a las harinas y implementarle esa alimentación más saludable. Y es increíble cómo cambia después el estado de salud de la persona. La persona está más tranquila, más relajada, tiene un enfoque, una concentración mayor hacia lo que el nivel mental, la claridad mental tiene súper así rápida. Y aparte que sus enfermedades se revierten, todas las patologías se van revirtiendo a través de este proceso, a través de este cambio. Y es notable porque es un cambio, como decís, es algo tan simple, pero tenemos que tener esa información necesaria. Las personas tienen que manejar esa información y para eso estamos justamente los profesionales, para poder facilitarles ese camino, esa información, para que ellos puedan utilizar y llevar una vida saludable, llevar una alimentación saludable, porque es para su beneficio al final. Así mismo. Porque al equilibrarse la microbiota, entonces es como que hay equilibrio ahí y un montón de cositas y malestares desaparecen, ¿verdad? Como el dolor de cabeza, dolores reumáticos, gente que tiene dolores reumáticos y va al médico y toma sus medicamentos, pero siempre está con estos dolores lo mismo. Al cambiar esto en la alimentación, esto le favorece, pero increíblemente. Ustedes saben lo que es sufrir de dolor todos los días y después descubrir que es porque había sido que estabas comiendo harina, por ejemplo, ¿verdad? Y que, bueno, obvio el profesional que te va a decir, pero cambia la vida de la gente. Claro, porque lo que nosotros hacemos es reforzar nuestro sistema de defensa al darle una alimentación más natural. Reforzar ese sistema de defensa que es la microbiota a través de las vellosidades intestinales del intestino, porque nosotros todo lo que estamos consumiendo le damos a esa microbiota para que agarre lo que le sirva y deseche lo que no le sirve. Entonces, al darle mayormente alimentos que no nos van a servir, le estamos dañando, estamos generando esa disbiosis en donde factores tóxicos entran a nuestro organismo y nos generan enfermedades. Entonces, lo que hacemos es reforzar esa barrera intestinal para que nos ayuden a estar saludables. Perfecto. Súper claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando de esto. ¿Querés sentirte bien? Dejar de tener esos dolores que tenés, o ese caigüe, o ese cansancio, dolor de cabeza o lo que sea. Bueno, fíjate y seguinos. En el próximo bloque vamos a hablar de ese tema también. Muy bien, vamos a merendar ahora. No, después les muestro esto. Vamos ahora con este material. Estamos hablando con la licenciada Noemí Brites, nutricionista, y vamos con este material que habla de la influencia. Vamos con este material. A ver. Influencia del desequilibrio intestinal en otros órganos. Al haber un desequilibrio, las bacterias secretan sustancias que intoxican al cuerpo y al cerebro.
Esto puede llevar a mareos, dolor de cabeza, falta de concentración, dolores articulares, retención de líquidos e incluso obesidad. El 60% del sistema inmunológico se encuentra en el intestino. Cuando este está inflamado, afecta al sistema inmunológico de las mucosas, ocasionando alergias respiratorias y en la piel. El 90% de la serotonina del cuerpo y el 50% de la dopamina se producen en el intestino, por lo que se lo considera el segundo cerebro. Si no cumple esta función, puede producir ansiedad, síndrome de pánico, depresión e insomnio. Estudios están demostrando que un desequilibrio de la microbiota puede ocasionar la producción de sustancias relacionadas con diabetes, Parkinson e incluso Alzheimer, aterosclerosis, infartos de miocardio, cáncer de hígado, entre otros. Bueno, ahí hablaba el material de cómo influye en todos los otros órganos, claro. y hasta hablaba de cáncer de hígado. Exactamente. ¿Te imaginas? Está totalmente influenciado el tema de las enfermedades, del cómo funciona la microbiota intestinal a nuestra defensa. Porque al bajar la defensa de esta microbiota, justamente lo que pasa es esto: tenemos enfermedades y repercute en diferentes partes del cuerpo, no solamente a nivel intestinal. A raíz de eso producen todas estas enfermedades citadas, y justamente lo que ahora se está destacando más es cómo interactúa el intestino con el cerebro. Por eso estamos llamándole el órgano principal, sí. Porque no es como estábamos pensando, que a través de nuestros pensamientos nos deprimíamos nada más ahí, sino que se vio que en el intestino se segregan la serotonina, la dopamina, que actúan para no estar deprimidos, para no estar con ataque de pánico justamente. Claro. Muchos factores influyen. Se lo denomina también el segundo cerebro porque tiene neuronas. Exactamente. Eso para mí fue un descubrimiento, que el intestino tenga neuronas. Claro. Increíble eso, pensaba que solamente en el cerebro. Claro, interactúa directamente, o sea que todos los componentes tóxicos que si uno tiene una permeabilidad, una disbiosis, si ingresan agentes tóxicos a nuestro organismo, entonces actúa directamente en el cerebro también. Por eso justamente se le da esa importancia de segundo cerebro. Sí, y muchas veces también uno piensa, bueno, está deprimido o tiene depresión, tiene que tratarse y es algo en el cerebro. Sin embargo, ahora, como lo decía, es por un desequilibrio que puede hacer que uno tenga depresión. Claro, totalmente. O sea que se vieron en estudios justamente, en estudios científicos, de que tiene muchísima influencia toda la parte hormonal que se segrega también a nivel intestinal, del cómo estos componentes actúan de forma beneficiosa, estimulándole al cerebro y hacen que una persona esté bien o mal, justamente. Bueno, es muy importante. No es solamente que influye en lo que comemos en el estómago, me siento bien, estoy un poco hinchada, engordé o adelgacé, me voy de cuerpo o no. No solamente así interactúa, sino que lo que comemos, por eso tenemos que comer conscientemente y saber qué es lo que estamos ingiriendo y si eso le va a hacer bien, va a ser beneficioso para nuestro organismo o no. Porque no es comer nomás y después me olvido, porque ahí está adentro, claro. Y ahí comienza todo. Claro, y podemos tener problemas. Lo importante es ser perseverante, tampoco no comer un día excelentemente bien, después ya todo desequilibradamente, sí. Sino que ser constante para realmente formar esa protección de la barrera intestinal, que toda esa mucosa intestinal, que todos esos microorganismos intestinales estén bien para nuestra defensa. Justamente es por eso, es importantísimo. Bueno, y los alimentos tienen mucho que ver con esto y de esto habla el material que vamos a ver ahora. Alimentos con efectos beneficiosos para la microbiota. El kéfir ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, regenera la flora intestinal, es antioxidante, diurético, digestivo y depurativo a nivel intestinal. Ayuda a equilibrar el nivel de azúcar en sangre. Kombucha contiene vitaminas del complejo B y enzimas digestivas. Reduce el estrés, ansiedad y mejora la memoria.
Las vitaminas B también ayudan a que el cuerpo se desintoxique del exceso de estrógeno que ayuda con los síntomas del síndrome premenstrual y aumenta el sistema inmunológico. Chucrut es un alimento rico en vitamina C con acción probiótica. Sal del Himalaya o sal rosada previene los calambres por su contenido en magnesio, regula el sueño. Es un antihistamínico natural, previene la aparición de las varices porque mejora la circulación, equilibra el nivel de azúcar en sangre, la excesiva acidez de las células, en especial las del cerebro. Avena sin gluten. Posee una completísima combinación de proteínas, excelente como fuente de energía. La inulina contenida ayuda a la proliferación de bacterias benéficas a nivel del intestino grueso y restringe el crecimiento de bacterias patógenas. Regula el colesterol sanguíneo. Bueno, ahora, licenciada, nos vas a explicar todo esto porque vimos alimentos muy deliciosos y alimentos que a lo mejor medio raros para conseguir. Así Eso mismo. es lo que quiero que nos expliques y que nos digas, y vimos que trajiste acá. Sí, a modo de presentación para que vayan viendo y socializando y que puedan familiarizarse también, ¿verdad? Tenemos algunos alimentos, en realidad hay muchísimos alimentos naturales. En general todos nos hacen bien, ¿verdad? Pero yo traje algunos ejemplos nada más. Sí. Tenemos, por ejemplo, el té, que Sí. tiene unos polifenoles. Les voy a hablar sobre los componentes activos. Los polifenoles lo que hacen es actuar a través de la microbiota como un antiinflamatorio, ¿sí? Es un desinflamatorio y ayuda para que los microorganismos no se adhieran, los microorganismos patógenos, siempre hablando Sí. de los patógenos, no De se los malos. adhieran, sí, Sí. a nivel intestinal. El cacao, por El ejemplo. té. ¿Y cuántos té tenemos que tomar? ¿Cualquier clase de té o té Los verde? té herbales, el Ah. té verde es buenísimo también, ¿sí? Entonces, pueden tomar 3 veces al día un tecito, entonces ya con eso ya refuerzan. ¿A cualquier hora del día o después de la comida? ¿Hay alguna hora recomendada? Se recomienda después de la comida, 20 minutos después, para favorecer también la digestión. Genial. Tecito entonces. 3 veces al día té. Después, Exactamente. Bueno, después tenemos el cacao. ¡ay, chocolate! El Ese me chocolate. encanta. ¿Cuántas veces al día? Claro, que es un potente antioxidante Sí. también. A nivel intestinal también lo que hace es favorecer justamente a la microbiota, forma como parte de alimentación para estos microorganismos buenos, ¿sí? Lo que hace también es al ser antioxidante, ayuda al organismo a rejuvenecer justamente en sus funciones. Y es siempre importante dar hincapié a elegir los buenos, el buen cacao, ¿Y el buen cómo chocolate. encontramos eso? ¿Cómo Mira, es el buen cacao? es necesario ver, por ejemplo, la cantidad de cacao en el chocolate mayor de 70%, Mayor. preferentemente sin azúcar. Sí. Y sin algunos productos raros que tengan Sí. entre los ingredientes. Lo más natural posible. Ya. Lo más simple posible que sea la parte de los ingredientes justamente. Perfecto. Después lo que tenemos es la cúrcuma. Es la curcumina, su componente activo, que interactúa con la microbiota intestinal. La curcumina también es un poderoso antioxidante. ¿Eso Y- se utiliza en las comidas o cómo? En las comidas. Ajá. Sí, normalmente en las comidas, como un condimento. Sí. Es también antiinflamatorio intestinal y ayuda a tonificar todo lo que sea la parte de la pared intestinal. O sea que refuerza todas esas vellosidades para que nada pueda entrar. O sea que es un súper alimento también. Y esta cúrcuma, por ejemplo, como el té me dijiste 3 veces al día, ¿cúrcuma en todas las comidas un poquitito o Claro, cómo un poquitito. se...? O sea que es como un condimento a libre Ya. consumo, siempre y cuando sin exagerar. Sí. Claro. Perfecto. Después lo que tenemos es el jengibre, Sí. en donde su componente activo se llama gingerol. Y este gingerol lo que hace es ayuda también a los microorganismos a estar en forma regular, desinflama, desintoxica, ayuda a quitar todos los microorganismos malos y
ayuda a eliminar preferentemente por el tracto intestinal si de repente hay algún microorganismo dañino. Entonces ese gingerol ayuda a purificar, vamos a decir, en términos simples. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo consumimos el jengibre? En forma de té puede ser, siempre y cuando la alta temperatura es la que desactiva justamente las propiedades. Entonces, un té sin que el agua llegue a ebullición. Ay, yo ¿sí? que me preparaba y dejaba hervir. O sea, ahí maté todo lo del... Claro, o sea que lo ideal sería hervir un poquito el agua, esperar un ratito, después ponerle claro, el jengibre. hacer la infusión justamente. Ahí mantenemos todas las propiedades de este gingerol justamente. La banana que tiene inulina. La banana tiene inulina, que es un componente sumamente importante para la microbiota, porque llega así intacta la inulina hasta el colon. Y lo que hacen estas bacterias es, usan esa inulina como un alimento justamente para que pueda procesar y para que pueda facilitar, vamos a decir, para que haya una mayor diversidad bacteriana. Qué genial. ¿Y cuántas bananas por día podemos comer? Y mira, lo recomendable es consumir 3 frutas al día. 3 frutas. Exactamente. Entonces, Perfecto. puede consumir una banana, después ya ir alternando. Genial. Para poder compensar. Bueno, y el tomate que tiene licopeno, que es un antioxidante súper bueno, también favorece a toda la parte intestinal, a todos los microorganismos buenos, y es anticancerígeno justamente, previene el cáncer de colon, un montón de propiedades que podemos ver justamente en estos alimentos tan simples. Después tenemos las bebidas probióticas, que las bebidas probióticas lo que hacen es justamente como que tienen microorganismos vivos, buenos, benéficos para nuestro organismo, llegan al intestino y colonizan. ¿Y dónde encontramos estas? Esto es kombucha, ¿verdad? Kombucha, tenés kéfir y tenés chucrut, es lo que yo traje, ¿sí? Bueno, y en las casas especiales justamente, porque en la tiendita de Masquelier tienen, exactamente, ¿verdad? ahí tienen todo. Sí, tienen todo. Esto, si no cualquier cosa, ustedes consultan acá a los números telefónicos de Alicante y del Doctor en Casa o en redes sociales, pero se encuentra y eso es lo importante. Claro, ¿verdad? está a disposición de las personas a modo de que ustedes puedan utilizar estos alimentos, estos componentes y puedan utilizar de forma beneficiosa. Pero sobre todo saber cómo utilizar, no como yo que hervía mi jengibre y pensaba que estaba feliz porque me estaba haciendo algo bien a mi salud. Exacto. Y no, le maté al jengibre haciéndole hirviendo. Pobre jengibre. Bueno, pero ya sé cómo hay que hacer ahora. Claro, así mismo. Dale, licenciada. Ahora vamos un corte a la vuelta a preguntas de ustedes. Seguimos hablando en el corte y la licenciada Noemí Brites me contó que la famosa chicha que se consume mucho en el interior del país es fermentado y es un producto, es como el chucrut, ¿verdad? Así mismo. En realidad es un producto fermentado de la cáscara de la piña que es muy similar a lo que es la kombucha o el kéfir, o sea que cumple las mismas funciones a nivel intestinal. Bueno, entonces ya saben, la chicha hace bien. Tenemos consultas y poco tiempo, vamos con esta pregunta, por favor. Julián de Fernando de la Mora dice, ¿la microbiota intestinal es diferente en personas con alguna enfermedad? Pregunta, ¿y cambiando la alimentación se puede recuperar la salud? Claro, totalmente. Así como ya te había comentado, todas las personas que tienen una enfermedad tienen un grado de disbiosis, tienen la microbiota alterada y en todas las personas ese grado de disbiosis con esa enfermedad varía. O sea que no en todas las personas tienen la misma proporción de microorganismos con sus enfermedades diferentes. Capaz vos tengas una cierta patología, tenés un grado de disbiosis, yo tengo otra patología, tengo otro grado de disbiosis. ¿Y cómo revertimos eso justamente? Revertimos con todo esto que estuvimos hablando, con una buena alimentación, basada principalmente en vegetales, en los alimentos más naturales posibles, ¿sí? Evitando todo lo que sea la parte de alimentos altamente procesados, empaquetados y dando hincapié y énfasis a todos los alimentos naturales, a los probióticos, a los prebióticos, que son realmente los que van a ayudar a esta microbiota a formar esa barrera a favor de nuestras defensas. Fantástico. A favor de nuestra inmunidad.
Bueno, entonces es importante reconocer todo esto y ver que son alimentos que existen, que encontramos, banana, tomate, Claro. Jengibre. Lo otro ya es más complicadito tal vez, pero hay lugares donde se venden, Claro. ¿verdad? Que es lo que estábamos diciendo. Y incorporar esto a nuestra alimentación, porque de eso depende que estemos bien, felices, sanos, incluso sin enfermedades. Exactamente, o sea que fíjate que son puntos muy simples que cambiar, que modificar, pero tenemos que informar justamente a las personas y así como ya te había dicho, es importante que las personas puedan acudir a su nutricionista Sí. de cabecera para poder informarse y deben ser nutricionistas profesionales que estén hablando sobre este mismo vocabulario, porque no todos están manejando este mismo sistema. Sí. Entonces, informarse y como ves es algo tan simple, pero es informarse para poder hacer bien las cosas. Perfecto. Bueno, licenciada Noemí Brites, muchísimas gracias A por tu usted. presencia y por todo lo que nos estuviste explicando y enseñando. No, por favor, Vivi, a vos es un placer, como ya te dije, estar en tu programa. Es un placer poder servir a la comunidad, poder educar a las personas, poder llevar este mensaje que es justamente la prevención en la salud, justamente para que las personas puedan mejorar su estado de alimentación y su estado en general. Claro. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.